En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es domingo 15 de noviembre de 2020. Esta es la emisión 19.060 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Descarga ya tu nueva app Éxito y disfruta todos los beneficios que tenemos para ti. Haz tus compras desde donde quieras. Activa tus cupones favoritos en Mi Descuento. Solicita un turno para pagar en las cajas. Consulta el precio de cualquier producto y más. Esta es solo una de las muchas formas que tienes para comprar. Encuentra un éxito solo para ti. Hoy la entrevista está respaldada por la nueva era de la energía de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Continuamos la serie de entrevistas sobre el sector textil que iniciamos ayer. Les dejo en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitado. A nuestros oyentes, muy buenos días y bienvenidos a esta emisión dominical. Tengo comunicación a esta hora con el ingeniero Álvaro Hincapié Vélez, el presidente de ENCA de Colombia. Ayer hablábamos con Gabriel Jaime Henao, ingeniero también con mucha experiencia en el sector de textiles sobre todo, pero conocedor de la cadena textil-confección, y la gran conclusión de él alrededor de por qué muchas compañías desaparecieron y algunas otras siguen ahí, pero dejando pelos en el alambrado. Él decía básicamente obsolescencia tecnológica y falta de visión oportunamente. Yo pienso, y por eso he invitado al presidente de ENCA, que sin embargo hay cosas por mostrar y ENCA es un ejemplo de ello. En su momento, y voy a hacer una pregunta muy sencilla, doctor Álvaro, con la bienvenida y el agradecimiento por atenderme. Hace 20 años, ¿quién daba un peso por ENCA? ¿Quién creía en ENCA, doctor Álvaro? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece un tema apasionante. La situación, como usted dice, pues hace 20 años... Pues yo me acuerdo que nuestros principales clientes en Bogotá, sus apuestas no eran si ENCA sobrevivía, sino cuándo se cerraba. Entonces era una situación muy difícil porque a pesar de haber estado dentro de las 10 compañías más grandes en Colombia a principios de los 90, hace ya 20 años la compañía estaba en una situación absolutamente complicada donde las ventas eran iguales a la deuda y fuera de eso se generaba un EBITDA negativo, o sea, era imposible pagar una deuda que se tenía. Que por eso la compañía ingresa a Ley 550. Que eso es muy importante tener en cuenta, eso en alguna medida ha ayudado, ha respaldado lo que posteriormente, o sea, año 2003-2004 fue el inicio de la nueva etapa. La pregunta siguiente es cómo redefinir una compañía, que fue lo que se hizo en ese entonces, para poder salvarla. Sí, nosotros lo que hicimos fue mirar cuáles eran las fortalezas que la compañía tenía en ese entonces. Y nos dimos cuenta que era una compañía de alta ingeniería y entonces nos dedicamos a buscar proyectos en donde se exigiera la alta ingeniería. Ese fue nuestro enfoque. Entonces empezamos por las personas que teníamos, por el quién. Y nos dimos cuenta que si uno empieza por el quién, es más fácil adaptarse a un mundo cambiante que estábamos viviendo. En el pasado teníamos una economía completamente cerrada
Entonces era más sencillo porque pues, lo que uno fabricaba pues, se podía vender aquí fácilmente porque era un país completamente protegido. En el momento en que se da la apertura económica y que empezamos a mirar competencias en muchos casos también desleales, como lo que vivimos en el pasado, especialmente con los asiáticos, entonces teníamos que enfocarnos en productos que fueran diferentes. Uno haciendo un poquito de historia, en los 70 se empiezan a vencer las patentes para hacer en general lo que era el poliéster, que estaba en manos de los occidentales. Y los asiáticos, al ver que se vencían las patentes, toman la decisión de incursionar en a fabricar estos productos haciendo mega inversiones. Eso hace que los llamados tigres asiáticos se preparen para venderle a los chinos, y no se dieron cuenta de que los chinos se estaban preparando para ser autosuficientes. Entonces el mundo a finales de los 90 se encuentra en una sobreoferta de esos productos. Estos tigres asiáticos hacen mega devaluaciones y era imposible competir con estos productos. Eso había llegado para quedarse. Hoy el poliéster, en general las fibras sintéticas, hablando de poliéster, están más del 95% en Asia. Entonces había que redefinir la compañía para ver en dónde nos íbamos a posicionar. Entonces, teniendo un personal altamente calificado, hicimos una matriz en donde vimos que los proyectos que deberíamos de hacer eran productos de alta ingeniería. Y ahí es donde se define el reciclaje, en donde el compromiso nuestro era entregar productos que compitieran de tú a tú con el virgen, y en donde nos convertimos en el mayor productor en lona para llantas en América, donde son productos también de altísima ingeniería, en donde una homologación se puede demorar hasta 4 años con con cualquier llantera de las grandes en el mundo. Doctor Álvaro, ¿qué es lo crítico cuando uno pretende dar un vuelco de esos en aquel momento? Pues para nosotros lo que quisimos buscar era un cambio muy grande de cultura organizacional, porque cuando uno está enfocado, cuando uno está trabajando en una compañía que es de las líderes en Colombia y que prácticamente todo lo que hace lo vende, y llega a una situación en la que no puede vender y las pérdidas son supremamente grandes y no puede pagar la deuda, entonces sí se requería un cambio cultural muy grande. Y ahí es donde nosotros hacemos un énfasis muy grande en lo que es la humildad. Empezar por liderazgo con humildad, definiendo la humildad como la carencia de ego. Si nosotros no nos damos cuenta de la importancia de que, recuerde, cuando las compañías son muy grandes y dan muchas utilidades, pues piensan que no tienen necesidad de preguntarle nada a nadie y todas no la sabemos. En este caso era muy importante empezar a preguntar y empezar a hacer otro tipo de análisis. Yo creo que el ser humilde le permite al líder escuchar a los clientes para saber cuáles son sus necesidades y los deseos y poderlos satisfacerlos. No para hacer lo que la empresa pueda hacer, porque cuando hay una economía cerrada, la compañía simplemente define qué es lo que yo necesito hacer para ser más eficiente en mi planta. Y aquí hay que buscarnos es qué es lo que yo necesito hacer para satisfacer los deseos del cliente siendo lo más eficiente en mi planta. Esa es la base del design thinking y las otras prácticas de diseño de productos o servicios que empiezan con un involucramiento activo, la observación directa y la empatía con los clientes. Sin humildad no hay atención a los colaboradores ni a la organización. Y es cuando el líder se convierte en un dictador, y esto funciona, pero en el corto plazo. Pero a la larga, la falta de información real sobre la situación de la empresa, la organización o los clientes, además del enajenamiento de los colaboradores, termina por llamar al desastre.
Entonces, en ese momento era importante lo que yo llamo un pensamiento disciplinado. Y el pensamiento disciplinado es empezar primero por el quién que por el qué. Porque como decía, si empezamos primero por el quién, es más fácil adaptarnos a un mundo cambiante. Y ahí es donde uno debe priorizar el quién antes de la visión, la misión, la estrategia, incluso la estructura organizacional. Porque si uno no tiene personal competente, ¿para qué visión o para qué misión? Usted puede poner dos compañías con la misma visión, la misma misión y la misma estrategia, pero personal diferente, resultados diferentes. Entonces, la transformación de una empresa es un proceso de construcción en donde yo lo defino con personal disciplinado, hay que tener un pensamiento disciplinado y hay que hacer una acción disciplinada. Y ese personal disciplinado es donde está primero el quién y después el qué. Y después es donde el liderazgo hay que ejercerlo, pero partiendo del liderazgo como la definición que hablábamos, de una humildad más una voluntad férrea para hacer lo que haya que hacer para sacar la compañía adelante. Pero todo esto enmarcado en lo que es ético. Decía Harry Truman, uno puede lograr cualquier cosa en la vida siempre que no le preocupe a quién se atribuye el mérito. Esa es la parte del liderazgo, combinación de humildad personal y firmeza en las decisiones. Esforzarse para llegar permanentemente a uno a tener las cualidades que se requieren para el cargo y ser más el caballo de trabajo y no el caballo de exhibición. En la parte del quién hay que enfatizar mucho lo que es la selección del personal. Hay que darle más peso a los atributos de carácter que incluso a la educación y a la experiencia que tenga la persona. Es clave porque ese es realmente las personas que en determinado momento, si uno tiene problemas en la compañía, son los que le van a permitir ver los cambios si uno no lo está viendo. Eso se ve en una corrida de toros. Cuando el torero sale en hombros es porque tiene una cuadrilla adecuada, si no sale en una camilla. Entonces, lo que hablamos ahora no sirve para nada saber una dirección acertada si uno no tiene personal competente, porque no van a ser capaces de llegar. Entonces, fundamental en el proceso de contratación de personal, darle más peso al carácter que antecedentes específicos de educación, de destrezas, de prácticas, de conocimientos, de experiencia. Es que si una persona no tiene experiencia en el área financiera, uno fácilmente la puede mandar a capacitar a una universidad. Pero entregar dimensiones de carácter, como el carácter, como la ética del trabajo, como el talento básico, como la dedicación a cumplir compromisos y los valores, eso está mucho más arraigado. Entonces, siempre hemos dicho que el mejor activo de las empresas es su personal. Yo le pondría a eso un apellido y es su personal competitivo. Muy bien. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño dialogo con el presidente de ENCA, Álvaro Hincapié Vélez. Demos un pequeño salto, doctor Álvaro, porque pues en aquel entonces hubo unas renuncias muy fundamentales en lo que tenía el portafolio y lo que debía hacer en el futuro. Por eso, años más tarde, la compañía de lleno se mete en el asunto del reciclaje y lo vuelve un negocio potente, que es, digamos, lo que muestra lo que ha de ser la ENCA del futuro. ¿Qué ha significado ese negocio nuevo en el que seguramente en esos finales de los 90 pues nadie lo tenía en la mira? Sí,
pensando en ese momento, uno en la vida se tiene que concentrar igualmente en lo que hay que hacer como en lo que no puede hacer o no debe hacer. Y ese es uno de los principios, yo creo que importantes en la compañía para haber logrado la transformación. Porque normalmente a uno, los libros le enseñan que uno se tiene que dedicar a lo que uno ha venido haciendo y ha venido haciendo bien, el core del negocio. Y ENCA de Colombia estuvo completamente enfocada en la parte textil. Pero si no nos dábamos cuenta que los asiáticos habían llegado para quedarse y que las dimensiones que ellos tenían eran plantas absolutamente enormes. Y recuerde que los costos fijos se vuelven variables en el volumen. Entonces, no es lo mismo tener un supervisor para 500.000 toneladas al mes que tener un supervisor para 22.000 toneladas al mes. Entonces, ahí era donde estaba la gran diferencia. Y yo creo que lo importante en ENCA fue haberse dado cuenta que esos productos que estaba haciendo commodities había que dárselos ya a los asiáticos y que no había forma de competir con esos productos. La gran ventaja, yo creo que ENCA fue el haber cerrado ciertas líneas que sabíamos que a futuro no iban a poder competir con los asiáticos en ningún momento y enfocarnos en cosas que fueran de alto valor agregado, porque en el reciclaje uno puede dedicarse a hacer cosas donde no es capaz de competir con los asiáticos. Si uno dice que se va a dedicar a hacer del PET, uno puede sacar escobas, puede sacar cepillos, ese tipo de cosas, pues llegar contenedores a unos precios de Asia supremamente difíciles para competir. Pero si nos dedicamos a sacar la mejor resina que pudiera competir con el producto virgen para poder entregarle a nuestros proveedores, porque nosotros habíamos sido pioneros del PET en Colombia, nosotros trajimos el PET ENCA trajo el PET a Colombia, entonces realmente sabía las especificaciones y las condiciones, era cómo trabajábamos para lograr que esa resina que se les entregara reciclada fuera competitiva con la virgen, entonces tuviera las mismas condiciones y las mismas cualidades para que ellos trabajaran. Y previendo que el mundo se iba a volcar hacia la parte de la sostenibilidad, pues nos la jugamos. Inicialmente empezamos e invertimos en una planta para hacer botella fibras. Nos dio muy buenos resultados, logramos sacar fibras de altísima calidad a partir de las botellas. Eso fue en el año 2009 y en el año 2014 pusimos en operación la primera planta de botella. Incentivamos enormemente lo que es el reciclaje en Colombia del PET. Nosotros pasamos de reciclar, en el 2008 se reciclaba el 8% en Colombia de PET y el año pasado ya se recicló cerca del 33% del PET. Y con esta nueva planta que anunciamos pues la semana pasada, la reactivación, pues eso nos va a permitir convertirnos en uno de los líderes a nivel mundial en reciclaje de PET. Vamos a estar entre los 5 más grandes en reciclaje de botella a botella. Y ahí entendimos una cosa bien importante, y es que normalmente uno en el mundo ve que hay compañías que reciclan PET para hacer botellas, otras para hacer fibras y otros para otros productos. Nosotros quisimos integrar en una misma compañía el reciclaje de varias plantas, y esto es importante porque el desperdicio que a nosotros nos queda en las plantas de botella a botella alimenta la planta de fibras. Y el desperdicio que queda entre esas dos serían solo tapas y etiquetas, que montamos hace 2 años una planta para reciclar las tapas y las etiquetas. Y el desperdicio que queda en la planta de poliolefinas, que es la de tapas y etiquetas, son finos de PET que vuelven y se alimentan a la planta de fibras. Es decir, esto tiene 0 desperdicio. Entonces se vuelve una planta supremamente eficiente. Eso ha sido vital también en la parte del reciclaje, porque las compañías que no tienen esto tienen que salir la conversión de botella a botella o de botella a fibra se vuelve muy costoso porque no aprovechan el 100% del producto. Ingeniero Álvaro Hincapié, en todos estos años,
¿Cuánto han valido las inversiones para respaldar todo este proceso de transformación que exitosamente ha sacado adelante ENCA de Colombia? Con esta inversión que se va a hacer de la nueva planta, una planta de esas tiene un costo de $40 millones, estamos por los lados de unos $150 millones. Y lo bonito de esto es que hoy el endeudamiento de la compañía neto, uno podría decir que prácticamente es cero, porque con la plata que hay en la caja se podrían pagar las deudas que hay. Eso es lo que nos está permitiendo en estos momentos empezar este nuevo proyecto de botella a botella. Recordemos que el mayor problema que la compañía tuvo a principios del 2000 era un endeudamiento que era imposible pagar, porque era infinito, no había EBITDA para pagar esa deuda. Hoy por hoy podemos decir que ya el año entrante saldríamos de la ley 550, la deuda que hay es cerca del 1% y se logró cumplir con todos los compromisos que teníamos establecidos y adicionalmente pues lograr hacer estas inversiones que realmente son el futuro de la compañía. Si la planta que vamos a invertir, que vamos a empezar a construir, estuviera hoy funcionando, pues cerca del 55-60% de las ventas serían ya todas en función de lo que es una economía circular. De manera que el vuelco sí ha sido bien grande y bien importante en la compañía. Lo que está claro para terminar, ingeniero Álvaro Hincapié, es que algo muy bueno tiene en el futuro ENCA, puesto que despertó el interés de una compañía grande, extranjera, que en pocos meses o quizás semanas podría concretar la compra. Sí, uno lo que uno está buscando realmente es darle valor a la acción, porque es el mandato que uno tiene de los accionistas, pero adicionalmente el compromiso que hay con la comunidad. O sea, lo que se está haciendo por los recicladores es bien importante. Lo que se hace por pagar impuestos se vuelve importante para el gobierno. Hemos tenido una mano muy importante del sector financiero que nos ha permitido hacer estos proyectos y que han confiado en lo que esto va a generar. Entonces ve uno cómo se van dando todos los elementos para que alguien afuera esté diciendo esta compañía está haciendo algo interesante, miremos a ver qué oportunidad hay. Eso nos llena de mucho orgullo y nos pone muy contentos, porque si nos paramos, como usted decía, hace 20 años no sabíamos por dónde empezar y qué hacer, y realmente el trabajo que se ha hecho en estos 20 años ha sido bien bonito. Ingeniero, muy agradecido por estar con nosotros esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño y desde luego por todas sus atenciones durante pues las varias ocasiones en que lo buscamos. Y esperemos que a futuro nos podamos seguir viendo. Así que un abrazo muy especial, con mucho cariño y la mejor de las suertes también en esta nueva etapa. Mil gracias al presidente de ENCA, Álvaro Hincapié Vélez, por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño, y a nuestros oyentes invitados para mañana a otra emisión por 95.9 FM y www.camarafm.com. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Los invitamos mañana a escuchar la parte final de esta serie de 3 entrevistas sobre el sector textil en el Noticiero Económico, aquí en 95.9 Cámara FM, aquí en 95.9 Cámara FM, también a través de TuneIn camarafm.com. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz domingo.